Sí, ingeniero, se escucha. Perfecto. Bien, vamos a continuar. Ya. Estamos revisando la metodología de efectos. Estuvimos hablando un poco la anterior clase sobre la primera etapa, digamos, ¿no? Que era el análisis de requisitos. Estamos entendiendo cómo se hacía este proceso. Hoy vamos a continuar un poco con esto. Entonces, dentro de lo que era el análisis de requisitos, significa, bueno, hay que determinar con el cliente dos elementos fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que quieres analizar? ¿Cuáles son esos objetivos de análisis que tienes? Y para identificar esos objetivos de análisis, digamos, tienes que poder determinar dos elementos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos dos elementos? Señores. Dimensiones y hechos. Ya, indicadores y perspectivas. Se llama en el modelo conceptual. En el modelo lógico se llaman dimensiones y hechos. Medidas y dimensiones. ¿Ya? Y en el modelo físico, ¿qué se llama? ¿Podría repetir, ingeniero, lo anterior, por favor? Ya. A ver, se supone que, a ver, ¿qué es lo que hacemos en la primera etapa según la metodología de efectos? Es el análisis de requisitos. En otras palabras, debemos terminar con el cliente cuáles son las necesidades de análisis que el cliente tiene. ¿Ya? Determinar esos objetivos de análisis, qué es lo que el cliente quiere analizar, significa por cada uno de esos objetivos de análisis debemos identificar dos elementos, habíamos hablado. ¿Cuáles son esos elementos? En el modelo conceptual se le llama indicadores y perspectivas. ¿Vamos? Sí. ¿Ya? En cambio, en el modelo lógico se le llama ya medidas y dimensiones. Y en el modelo físico, ¿qué se le llama? Indicadores y perspectivas. No, tabla de hechos y tabla de dimensiones. ¿Se entiende o no? Es lo mismo, solo que se le da nombres un poco diferentes, porque obvio el contexto ya es un poco diferente. En el modelo físico, en la implementación, lo que se crean son tablas de hechos y tablas de dimensiones. ¿Se entienden o no? Sí, Sí, ahora sí, ingeniero. Ya, entonces, bueno, es solo el nombre, pero la idea es lo mismo, ¿no? Al final representan lo mismo. Pero ahorita como estamos en el modelo conceptual, en el primer elemento, aquí se le llaman indicadores y perspectivas. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis? Determinar todos los objetivos de análisis que se tiene, o en otras palabras, qué diablo quiere analizar el cliente. Y para cada cosa, para cada hecho que quiera analizar el cliente, hay que determinar dos elementos, los indicadores y las perspectivas. Entonces, para eso la metodología te dice identificar las preguntas, las necesidades que tiene el cliente en términos de preguntas, poner, ¿sí? Y dentro de cada pregunta ahí identificar qué es, dentro de esa pregunta, qué es indicador y qué es perspectiva. Y a partir de eso, dice, generar un modelo conceptual. ¿Estamos de acuerdo? Un diagramita que represente, que agrupe todas esas preguntas, digamos, todos esos indicadores que tienen que ver con lo mismo, ¿lo ves? Y esas dimensiones en un solo modelo, donde agrupé esto. El cliente quiere analizar sus ingresos. ¿Qué indicadores quiere? Quiere este y este. ¿Qué dimensiones quiere? Este y este. Digamos. ¿Se entiende la idea o no? Eso es lo que te dice la metodología. Cuando lo leas el documento, lo mires con cariño, te vas a dar cuenta que esa es la idea de fondo en esa primera etapa. ¿Se entiende la idea? Ahora, obvio, eso entenderlo es fácil, digamos, ¿no? A ver,
mecánicamente dice, mira, aquí, saca todas las preguntas y de ahí subrayar, te dice, ¿no? ¿Qué es indicador y qué es perspectiva? En base a eso ve si esos indicadores todos tienen que ver con lo mismo, entonces es del mismo hecho, por lo tanto los pones juntos, todas estas dimensiones tienen que ver con lo mismo, también las pones juntos y generan un modelo conceptual. Y por supuesto va generando muchos de esos modelos, porque obvio el tipo quiere analizar varias cosas, no una sola cosa, ¿no? Y de todas las cosas que quiera analizar, por supuesto va a salir N modelos de ahí, ¿no? No es un solo modelo, sino N modelos conceptuales, donde cada modelo representa una cosa que quiere analizar el cliente. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí. Sí. Ya, eso es lo que se supone. Ahora, ¿cómo llegas a eso? Si la ley es fácil, obvio, pero ¿cómo armas las preguntas? La gente cree que las preguntas... Perdón, un momentito. Entonces, la idea del análisis de requerimientos es eso, pero bueno, a veces la gente cree que identificar las preguntas es sentarse en una mesa e inventarse una pregunta que más o menos vaya con un ejemplo que leyeron por ahí, digamos, ¿no? Esa pregunta en realidad no es algo que el cliente me la dicta y yo la escribo, sino yo traduzco lo que veo que el cliente necesita en términos de una pregunta. En realidad yo voy con el cliente y averiguo cuáles son esas necesidades de análisis que tiene y en función de ese trabajo que hago durante varios días con varias personas, a veces termino generando un conjunto de esas preguntas, ¿no? Es como que primero hago el trabajo y como resumen de haber entendido e interpretado esa necesidad del cliente, la traduzco la escribo, si quieren, en términos de pregunta, esas necesidades que tiene el cliente. Entonces, no es un tipo sentado con una taza de café en un escritorio escribiendo una lista de preguntas, ¿no? Porque es más o menos lo que se imaginan, creo, la gente, ¿no? De que cuando le digo hay que hacer esta lista, cree que sentarse un rato y comenzar a pensar a ver qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser, y no sé, imaginarse algo y sacar algo en blanco de su cabeza a partir de eso. No, eso es un resumen de lo que pude encontrar con el cliente, ¿no? Un conjunto de entrevistas que hice, una recopilación de información que hice, con observación de procesos que hice en la empresa, digamos, ¿no? La revisión con reuniones que se hacen en las empresas para poder obtener esa lista de preguntas. Pero al final el objetivo final es eso, ¿no? Generar esos modelos que muestren qué es lo que quiere el cliente y luego se lo presenta al cliente, le digo, mire, esto es el resumen de lo que de las reuniones que hablamos, es exactamente esto lo que quiere, porque a diferencia de otros modelos que es difícil mostrarle al cliente, decirle, mire, este es un diagrama de clase, está bien, eso es lo que usted quiere, obvio, por supuesto, el cliente no entiende naranja de eso y no me puede decir, es esto lo que quiero, ¿no? Por eso es que normalmente en las metodologías ágiles, digamos, ¿no? Se intenta hacer una especie de prototipación o desarrollo rápidos, directos, para lo más rápido poderle mostrar el resultado al cliente y diga si es realmente lo que él necesita o no. Peor cuando las cosas no están claras, ¿no? Porque es la única manera de mostrarle al cliente, digamos, ¿no? Pero tampoco se trata de hacérselo todo, digamos, para mostrarlo, porque ya cuando termino de hacerlo todo y se lo muestro, ya quizás sea demasiado tarde y ya le haya tirado varios meses yo y al final el cliente me dice, no es lo que hay otras cosas y me doy cuenta que estaba mal y lo tenga que volver a rehacer o hacer de nuevo porque no estaba bien hecho, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema. Bien, esa es la primera etapa de lo que estuvimos hablando. No sé si queda alguna duda, alguna consulta de lo que se supone que se hace en esta primera etapa según efectos. Yo, ingeniero, disculpe. Ajá, dime. Mencionó que en el modelo conceptual se llaman indicadores y perspectiva. En el modelo lógico es medida y dimensión, ¿cierto, ingeniero? Sí, sí.
¿Y en el físico es tabla de hecho y tabla de dimensión o estoy mal? Sí, sí, sí. Ah, ya, gracias, general. Esa era. ¿Algo más, señores? Quiero una consulta. Sí, dime. En la primera parte, al hacer ese análisis de los requerimientos, necesitan ser cosas puntuales, digamos, en base a las necesidades del cliente. A eso me llevo. No sé a qué te refieres, pero obvio, todo en un análisis de requerimientos tienen que ser ya analizados detalladamente, si quieres, esas necesidades. No son cosas ambiguas, digamos, ¿no? A ver, necesito ver mis finanzas. No, a ver, tienes que, por eso es que se deben especificar los indicadores. A ver, ¿cómo quieres analizar tus finanzas? ¿Cuáles van a ser esos indicadores? Es como que, a ver, dices tú, yo quiero ver, a ver, solo les propongo, para que entiendan, a ver, yo quiero ver, a ver, quién es en la universidad, quién es el mejor alumno de la universidad, ¿no? Dice, bien, perfecto, ¿quieres ver quiénes son los mejores alumnos de la universidad? Sí. A ver, ¿qué indicadores vas a tomar, se le dice, para determinar quién es mejor alumno de la universidad? A alguien se le ocurrió, digamos, dijo, bueno, vamos a sacar su promedio de nota, entonces es mejor alumno aquel que tenga ese indicador más alto, entonces, lo voy a reconocer por eso. Pero bueno, no necesariamente, digamos, ¿no? A veces, sobre todo en la universidad, el mejor alumno es aquel que tiene la mejor nota, ¿no? Entonces, en otros lugares miden otros indicadores, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos productos, cuántas publicaciones, cuántas investigaciones has hecho, digamos, ¿no? Entonces, no es solamente cuánta nota tienes, ¿no? Entonces, entonces se evalúa un conjunto de otros indicadores para determinar, pero eso es lo que necesitas tú saber. Con el cliente, ¿quieres ver quién es? A ver, decime, ¿cómo quieres medirlo eso? ¿Cómo quieres saber quién es mejor, peor, mayor o ¿Cómo quieres analizar? Eso es determinar los indicadores, definir cómo se va a medir esa cosa que quieres analizar. Y luego el otro elemento que es importante, por supuesto, es decir, a ver, respecto a qué quieres ver eso. Lo quieres ver por materia, por semestre, por área, por ¿cómo se llama? Por docente, ¿por qué quieres ver ese indicador? Eso se llaman perspectivas, ¿no? Es lo mismo. ¿Quieres ver tu ganancia? A ver, ¿cómo la quieres medir tu ganancia? La quieres medir en términos de cantidad de unidades que has vendido, la quieres ver en cuanto a dinero recibido, descontando el costo, quieres ver en términos de promedios, porcentajes, quieres ver, no sé, una media, una moda, ¿cómo quieres ver? ¿No? ¿Cómo quieres calcular? ¿Cómo quieres analizar? Y luego, obvio, respecto a qué quieres ver eso. Con respecto a tus sucursales, quiero ver cuánto gané en esta sucursal, en la otra, cuánto gané en este producto, en este otro, cuánto gané en este mes, cuánto gané en este otro. A eso se le llama perspectivas. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Un ejemplo, no se ha dado el caso. Por ejemplo, en el tema de este pago de sueldo, digamos, quisiera ver de un trabajador mío. Digamos, quieres ver en recursos humanos, ¿no? Digamos, tú tienes un sistema de recursos humanos y ahora, ¿qué quieres analizar de tus recursos humanos? ¿Me entiendes? ¿Cuánto dinero gastas en recursos humanos? Tus gastos en recursos humanos, ¿no? Eso quiero analizar, ¿me entiendes? Quieres analizar cuánto dinero gasta la empresa en empleados, cuánto eroga, ¿me entiendes? Pero bueno, es más complejo. ¿Cuánto quieres saber? Esto es cuánto eroga como sueldo que se le paga, como dinero que sale por prima, por bonos, o dinero que se paga por, ¿cómo se llama? Por seguros, por AFP. Hay un montón de indicadores ahí. O en total quieres ver cuánto es lo que es digamos, ¿no? Por ejemplo, una cosa en recursos humanos, ¿no? Quieres saber cuánto dinero, digamos, te cuesta el recurso humano en tu empresa, ¿no? Obvio no se puede ver cuánto ingreso, porque el recurso humano
pagas, sacas, ¿no? Obvio, ya cuando lo ves en términos de tu venta, de tu producción, de tu ahí puedes ver, ¿no? Y obvio el recurso humano es un costo más del costo que tienes en tu empresa, pero ahí en recursos humanos directamente, sin involucrar otras áreas, digamos, ¿no? Puedes analizar, no sé, cuánto te cuesta, a ver, lo puedes ver, ahora, ¿qué dimensiones? Lo puedes ver por departamento, a ver, ¿cuál de los departamentos, las áreas, no sé, la área de venta, la comercial, la de producción, cuál es el área que te cuesta más plata, cuál es donde erogas más dinero en el personal, digamos, lo puedes ver eso por área, lo puedes ver por tiempo, a ver cuánto gasté este mes, cuánto gasté el año pasado, cuánto gasté el semestre anterior, digamos, ¿no? Entonces lo puedes ver, a ver por qué otra dimensión, digamos, ¿no? Por género, cuánto gasto en hombres, cuánto gasto en mujeres, digamos, ¿no? En la empresa. Entonces, luego puedes, ¿qué otras cosas puedes analizar que es más interesante, digamos, que ya no tiene que ver con esto? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo efectivo tus trabajadores trabajan en el mes, digamos, ¿no? Entonces puedes calcular cuánto es la hora efectiva, digamos, ¿eh? Cuánto tiempo le dedican, cuánto tiempo de vacaciones sacan, cuánto tiempo de permisos hay, cuántos tiempos de extras se pagan, digamos, ¿no? Se puede analizar eso, ese tipo de cosas, digamos, en recursos humanos, ¿no? ¿Se entiende? Pero después, a ver qué otra cosa, no sé qué ideas tienes, pero en realidad en recursos humanos ese tipo de cosas se calculan a veces, digamos, se analizan, ¿no? Cuando tiene que ver con recursos humanos directamente. Sí, ya quedó claro esa parte. Ya, perfecto. ¿Algo más, señores? ¿Algo más? Señores. Todo claro, está aquí. Ya, a ver, el segundo paso de la metodología de efectos se llama el análisis o LTP, ¿no? A ver, vamos a ir viendo acá qué entendieron de ese tema. A ver, comencemos con Fran Rodrigo García. Ingeniero. Según lo que yo investigué, el segundo paso tenía ciertas características, que era conformar los indicadores, establecer correspondencia, establecer el nivel de granularidad de los datos y el modelo conceptual, ampliar el modelo Esas son las conceptual. actividades. En el fondo lo que me interesa es que entiendan en el fondo, primero conceptualmente, qué es lo que se hace. Obvio, la primera etapa es tratar de determinar qué es lo que quiere el cliente y generar un modelo que represente eso que quiere el cliente, ¿eh? Entonces, analizar los requisitos y generar modelos que representen, obvio, lo que el cliente está queriendo analizar. En el fondo, eso es lo que se pretende hacer en la primera etapa. Pero lo mismo quiero entender primero a grandes rasgos, ¿qué entendieron que va a ocurrir en la segunda etapa? ¿Qué es lo que se quiere lograr en la segunda etapa? Aparte de repetir las actividades que, obvio, en todos lados las encontramos, de qué dice que hay que hacer. La pregunta es, ¿qué entendieron ustedes que vamos a terminar haciendo en la segunda etapa? ¿Se entiende? Yo leí un poco y decía que, o sea, se determina cómo se iban a construir los indicadores en sí y se señala la correspondencia con los datos fuentes para seleccionar los campos de estudio de
de cada perspectiva. Ya, bueno, el que le entiende ya, el que lo ha hecho sabe, y obvio, tiene sentido lo que dice ahí, pero otra vez, no sé si lo están comprendiendo en el fondo, en palabras más, no en lo que lees por ahí, que dice eso, pero realmente estás comprendiendo, porque esa es la diferencia en nuestra área, ¿no? Que obvio, yo puedo leer y repetir lo que leo ahí, pero realmente entiendo lo que tengo que hacer para cuando lo tenga que hacer, entiendo perfectamente lo que estoy haciendo, digamos, ¿no? Y ahí es donde a veces no... A ver, la idea de la segunda etapa es, mira, ya determiné con el cliente, mira, esto quieres tú, ¿no? Belleza. Ahora me dice, lo que tienes que hacer es agarrar a cada una de esas cosas que ya en teoría determinaste que el cliente quiere analizar, esos indicadores, esas perspectivas, digamos, cómo lo quiere analizar, mirar ahora, darte la vuelta otra vez y mirar los datos, cómo están los datos, para ver si todo esto que has quedado con el cliente que se quiere analizar tiene su correspondencia en los datos. Por ejemplo, con el cliente pudiste haber quedado que quieres, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del recurso humano, que quieres, por ejemplo, analizar cuánto tiempo permanece cada empleado, en promedio, un empleado en la oficina. Pero resulta que cuando te das la vuelta y vas a los sistemas OLTP, a los que generan información, no tienes información de, por ejemplo, no hay información de todos o en la mayoría o en todos los casos, a qué hora entra, a qué hora sale, cuándo va, se retira un momento, cuándo se retira, porque la gente sale de la oficina, no está todo el tiempo, entonces no está cada rato marcando cuando entra o cuando sale para determinar exactamente el tiempo de permanencia. Solo tienes cuando al comienzo lo hizo y al final, pero luego pudo estar todo el día afuera y no estar dentro de la oficina y nadie sabe, digamos, ¿no? O no queda registro, o simplemente ni siquiera tienen un sistema para registrar los ingresos y salidas de los empleados y por lo tanto, obvio, es imposible que podamos determinar o calcular esa información. Entonces, si por ejemplo el tiempo efectivo de permanencia en oficina y no se tiene la información, hay que decir, mira, lo más que podemos hacer es sacar el tiempo desde que marcó su entrada hasta que marcó su salida, nada más. Pero obvio, eso no implica que sea un tiempo que permanece en la oficina, digamos, porque él pudo haber marcado irse y volver luego, digamos, y marcar su salida, ¿no? Entonces no te garantiza de ninguna manera el tema si realmente estuvo o no ahí, digamos, ¿no? Porque en algunos trabajos, bueno, marcan pero están todo el tiempo saliendo, yendo, ya sea a visitar clientes o a hacer y no todo el tiempo están ahí. Por supuesto, hay otros cargos que implica que estén ahí todo el tiempo, ¿no? Pero hay otros que no, y a veces no se tiene, pero de eso se trata un poco. De esto es lo que quiere, pero hay que mirar en los datos cómo está eso que quiere. ¿Es posible medirlo así como se había quedado? ¿Está esos datos como lo necesito? No hay que transformarlo, hay que Entonces, es mirar lo que se quedó conceptualmente con lo que realmente hay en la y ahí pueden haber cambios. Entonces pueden haber cambios, quitar, cambiar algunas cosas porque lo que se quedó no es posible o hay que hacerlo de otra manera, ¿se entiende? ¿No? Entonces la idea es revisar lo conceptual con lo real, si quieren, ¿no? A ver, ¿cómo está? Y cómo lo voy a sacar, cómo está, dónde está, y a veces termina cambiando. Mira, quedamos en esto, pero cuando miro tus datos no hay esto, o está de otra manera, o hay otro tipo de información que no me va a permitir, o al revés, ¿no? Habíamos quedado en esto, pero aquí tienes mucha más información y podemos sacar muchas más cosas, ¿no? Se tiene más detalle, menos, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Entonces dice, ¿cómo hacemos esa tarea? Dice la metodología para ver esto. El modelo conceptual, ¿cómo lo llevamos o lo relacionamos con los datos, ya, con los sistemas que proveen los datos? ¿Ya? Y entonces en el análisis OTP dice, hay que establecer correspondencia con los requisitos. ¿Qué quiere decir? Mira, esto es lo que el cliente quiere. A ver, veamos en la base de datos, ¿está? ¿Y cómo está en la base de datos esos datos? Mira, él quiere ver el tiempo que demoran las entregas de los productos por el distribuidor. A ver, ¿qué tenemos para poder determinar el tiempo de entrega de un producto? Mira, tenemos la fecha y hora cuando se levantó el pedido y tenemos la fecha y hora cuando se
se entregó el pedido. Podemos calcular el tiempo que demora en entregarse un pedido desde que lo hizo el pedido del cliente hasta que se lo entregó el cliente. Belleza. Entonces puedo calcular esos tiempos, digamos, ¿no? ¿Sí? O, mira, no se sabe cuándo. Hay los pedidos, pero no se sabe cuándo lo hicieron, digamos, ¿no? Solo sé cuándo los entregaron, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a calcular el tiempo que demora en entregarse un pedido? O, por ejemplo, ellos quieren, el tiempo de que no cuando lo pidió el cliente, sino cuando llegó, se aceptó el pedido y se programó su entrega. De ahí quieren saber, pero está registrado eso, hay información para obtener ese tema y poder calcular si hay bien, dónde está, cómo lo relaciona. A eso se refiere con establecer correspondencia con los requisitos. ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿Esos datos que usted dice que tenemos que verificar en lo real, se refiere a la base de datos con la que ya cuenta la empresa o con...? Sí, exactamente. No a la base de datos, a las bases de datos, porque a veces para hacer estos análisis los datos no están en una sola base de datos, sino pueden estar en varias bases de datos. Pero sí, digamos, son en las bases de datos o archivos, porque a veces dice, ¿y esto dónde lo tienen? Por ejemplo, me he topado un montón de empresas, ¿y esto dónde lo tienen? No, está aquí en otro archivito, ¿no? Y no sé, es una hoja Excel, es un archivo plano por ahí, digamos, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Pero no es una base de datos relacional, otra parte está en una base de datos relacional, otra parte está en otra base de datos, otra en un archivito, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay que ver dónde está y cómo está, ¿no? Pero sí, se refiere a los sistemas transaccionales que tiene la empresa, ¿no? Ahí es donde se supone que están almacenados los datos. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué preguntas? A ver, hablen. ¿Cómo extrae los datos de las diferentes bases de datos? Por eso hay herramientas. La herramienta se llama ETL en general en términos conceptuales, pero bueno, cada producto de software que han creado le pone el nombre que le da la gana, ¿no? Microsoft le llama Integration Service a la aplicación, al software que te permite extraer información de diferentes bases de datos y consolidarla en un solo lugar. Pero como proceso se llama ETL. Lo puedes hacer así a la que te criaste también, pues, ¿no? Vos podés hacer un programita que haga un cell en una tabla, saque todo lo que necesita, lo transforme y lo inserte en otra tabla por ahí, digamos, lo podías hacer manualmente, digamos, ¿no? Escribiendo programas en un lenguaje de tercera, cuarta o quinta generación, digamos, ¿no? Pero en general no se hace así porque ya, como les dije, para este tipo de soluciones, más que desarrollar, se utilizan herramientas que ya fueron hechas para implementar soluciones de este tipo, ¿no? Entonces, más que programar, aunque digamos que entre comillas se programan en pseudos lenguajes que incluyen estas herramientas, digamos, ¿no? Pero ya no es el típico, ¿no? New program, ¿me entiendes? Function, procedure o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Es más una especie de ¿cómo se llama? Como tiene Excel, de macros, digamos, de fracciones de código que te ayudan a construir soluciones. ¿Nos entendemos? Listo. Sí. Ya, de hecho, lo primero que van a hacer, el primer trabajo que vamos a hacer en grupo es precisamente con Integration Service. Vamos a hacer un OLTP, digamos, ¿no? A partir de una base de datos vamos a generar un statement, digamos, un área intermedia, digamos, para analizar y vamos a utilizar Integration Service. Obvio que Integration Service no es la única herramienta, hay un montón de herramientas, digamos, Microsoft, Oracle, digamos, ¿no? IBM, que son los principales, si quieres, fabricantes o proveedores de motores de base de datos, digamos, ¿no? Oracle con su producto Oracle, ¿sí? Microsoft con su producto SQL Server y IBM con sus dos productos Informix, digamos, ¿no? Y DB2, digamos, ¿no? Que son sus dos grandes bases de datos, son los que proveen soluciones de este tipo de herramientas a las grandes industrias del mundo, ¿no?
Luego, por debajo de estas tres vienen ya cosas más pequeñas, ¿entiendes? Que ya no son grandes, digamos, ¿no? Pero que hay cositas por ahí, como lo de MySQL, como lo de Postgres, digamos, ¿no? Y otras cositas de base de datos, pero que son para cosas más pequeñas, soluciones más pequeñitas, de cosas pequeñas, como MongoDB, MariaDB, Firebase, ¿me entiendes? ¿No? Que ya son para burreritas más simples. ¿Nos entendemos? Ingeniero. Pero los productos, eso son solo esas grandes empresas y que obvio cuestan un poquito de dinero, ¿no? ¿Ya? El siguiente elemento, bueno, ya, busca la correspondencia, es ¿dónde está? Correspondencia quiere decir, mira, este es el indicador que quiere el cliente, ¿dónde diablo? ¿Cómo lo saco? ¿Dónde está en la base de datos? ¿Dónde está esos datos para sacarlo? Esta es la perspectiva, ¿dónde está esa información en la base de datos? Eso es la correspondencia, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, para cada uno, dice, debe seleccionar los campos que integran cada perspectiva. ¿Sí? Entonces, quiere decir, cada perspectiva debe definir qué datos definen esa perspectiva. Entonces, la dimensión tiempo, por ejemplo, la más fácil de entender. ¿Qué voy a mirar en la dimensión tiempo? Lo quiero ver el año, el mes, la semana, el día de la semana, el trimestre, el semestre, ¿se entiende? Mira, no sé, quiero ver la sucursal. ¿Qué quiero ver? El nombre de la sucursal, quiero ver el área de la sucursal, quiero ver el departamento donde está la sucursal. ¿Me entiendes? Defino eso, esas cosas para cada perspectiva, ¿no? Y ahí también entra el nivel de granularidad, el tema de la granularidad, ¿no? ¿Con qué nivel de detalle quiero ver cada perspectiva? Mira, quiero ver a este nivel de detalle, ¿no? Quiero ver hasta este lugar, quiero ver por día, por mes, por año. Eso está diciéndole cuando estás definiendo la granularidad. Lo quiero ver, lo más detallado es por día. No, lo más detallado es por mes. Si vos en la granularidad decís por mes, no vas a poderlo sacar por día, porque el menor nivel de granularidad definiste que va a ser el mes, después el siguiente va a ser el año, después va a ser el quinquenio, después va a ser la década, no sé, ¿estamos de acuerdo? O si tú definiste que en tu nivel de granularidad lo más detallado que vas a ver es por día, no vas a poder sacar cuántos pedidos se hicieron en la mañana, cuántos en la tarde. Lo más que podés sacar es cuántos se hicieron en el día. ¿Se entiende o no? Sí. Como le decía en el ejemplo de la nota, si vos vas a la universidad, lo más que te puede decir la universidad en su sistema académico, el CPE, es cuánto sacaste de nota en esta materia. No te puede decir, digamos, no cuánto sacaste en práctico, cuánto sacaste en el primer parcial, porque no tiene ese nivel de detalle la universidad, porque el que decidió, cuando decidió guardar la información en el sistema académico, decidieron guardar solo la nota final. Pero si en el sistema académico hubiera registrado las notas intermedias, digamos, entonces sí, la universidad la tiene y me puede decir cuánto me saqué en el práctico X. ¿Se entiende o no? Sí, Sí. Sí, ingeniero. Pero cuando se hace un data warehouse, puede decir, no, para el data warehouse el nivel de granularidad que voy a utilizar es el promedio. No tengo, ni siquiera tengo los alumnos cuánto sacaron cada materia, porque no me interesa. El nivel de granularidad que se decidió aquí es a nivel de promedio. Entonces, lo que tengo de un alumno, lo único que tengo es su promedio, la suma de todas las notas que sacó en todas las materias. ¿Se entiende? No me interesa cuánto sacó en cada materia. Entonces, porque yo, para lo que voy a analizar, ese es el nivel de granularidad que necesito. Supongo que se entiende. Y finalmente te dice en la etapa del OTP, elaborar de nuevo el modelo, pero ya no es el modelo conceptual, es el mismo modelo, pero este ya se llama, ¿qué modelo se llama? Modelo conceptual ampliado. Ampliado. Modelo lógico se llama. Bueno, algunos le llaman modelo ampliado. ¿Se entiende? Señores. sí, entiendo. Sí, sí, se entiende.
Hola. Hola, hola. Ya el modelo lógico, o le llaman el modelo ampliado, el modelo refinado, varios de esos términos dependiendo del autor, pero en realidad es un modelo lógico. ¿Qué cambia del modelo conceptual? ¿Qué pasamos al modelo lógico? ¿Qué cambia? Que obvio, ya en el modelo lógico, digamos, ¿no? Esos indicadores se transforman en métricas, en medidas, ¿no? Ya le llamamos medidas, ya tengo medidas, digamos, ¿no? Y además las medidas, digo, ¿cómo se calculan las medidas? Ya no solamente es un concepto, decir, quiero ver el promedio de nota del alumno, no, tengo que, el promedio es un promedio ponderado que se calcula con la suma de esto dividido entre esto por esto, ¿se entiende? En el modelo conceptual digo, no, solo voy a calcular el promedio, ¿no? ¿Se entiende? Pero en el modelo lógico tengo que decir, no, es el promedio ponderado, que se calcula sumando las notas que se sacó en el semestre, dividido entre por los créditos que tiene cada materia. Ya, ahora sí, digamos, ¿no? ¿Se entiende o no? Sería como la fórmula, o sea, una fórmula matemática como para calcular. Claro, es que no solamente tengo que decir qué es lo que voy a calcular, sino cómo voy a calcular en el modelo lógico. ¿Ya? Y en las perspectivas, no solamente digo, quiero verlo por el tiempo. No, tengo que decir, lo quiero ver por semana, por mes, por este. Por eso es que defino la granularidad y los atributos que van a definir la descripción de cada dimensión. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Bien, no sé si se entendió la idea de la segunda etapa, entonces a eso se llama con elaborar el modelo ampliado, se agarra el conceptual y obvio se lo modifica. Ahí pueden haber cambios entre el modelo lógico, el modelo conceptual y el modelo lógico, pueden haber cambios, puede aparecer o desaparecer algunas cosas, pero lo más importante que el modelo lógico, que ya están los detalles
está todo. La dimensión está completamente detallada, qué es lo que se va a considerar en cada dimensión, y las medidas está también completamente detalladas, cómo diablos se va a calcular cada medida. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, el siguiente paso, obvio, ya se llama el diseño ya del Data Warehouse. Es el diseño del Data Warehouse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya toca ahora diseñar el Data Warehouse. Entonces, ¿qué se supone que se hace en esta etapa? Digamos, ¿no? A ver, como ya se nos va a ir el time, el lunes, por supuesto, no se olviden, tenemos que ver el modelo multidimensional y terminamos de ver algunas de estas cosas de la metodología de Festo. Entonces ya se supone que aquí ya tengo que diseñar el Data Warehouse. Aquí es donde ya se habla del modelo multidimensional propiamente dicho, porque tengo que establecer el esquema de representación de cada uno de esos modelos. Si va a ser un copo de nieve, si va a ser una estrella, si va a ser una constelación, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces aquí es donde ya se habla de él, las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Y obvio se hacen las uniones, se generan las jerarquías, digamos, ¿no? ¿Nos entendemos? Sí, ingeniero. ¿La metodología de Festo utiliza el modelo dimensional o el Sí, multidimensional? utiliza el modelo dimensional, ¿no? Porque obvio, no puede hablar de tabla de dimensiones y tabla de hechos si no está utilizando el modelo dimensional. A diferencia de la metodología de Aymon, que utiliza el modelo relacional, digamos, ¿no? Que también se puede utilizar el modelo multidimensional, el modelo de Festo está centrado en el modelo multidimensional. Ok, gracias, ingeniero. ¿Ya? Y la última etapa es, por supuesto, ya la implementación. Y la implementación tiene dos partes, normalmente. Obvio, la primera parte es la carga de datos, se llama. Normalmente le llaman la carga de datos, o algunos le llaman el proceso ETL. Porque, obvio, el ETL es Extraction, Transformation, Load. Extracción, transformación y carga de datos. ¿Se entiende o no? Entonces, es la implementación ya. Obvio, comienza con la carga de datos, digamos, ¿no? Y luego termina con el proceso de mantenimiento de los datos. Porque, obvio, estos datos van a ir creciendo en el tiempo. Entonces, hay que generar un proceso que mantenga actualizando permanentemente esos datos. ¿Qué quiere decir? Este ETL se programa se llama un job, ¿me entiendes? ¿No? Hice la carga inicial, esta belleza, pero eso no termina ahí. Con cierta frecuencia tengo que volver de los sistemas transaccionales. Apenas termino de cargar yo los datos, ya están nuevos datos en la base de datos porque están continuamente generándose nuevos datos. Entonces, todo el tiempo hay que hacer ese proceso de actualización, de agregar más información en el Data Warehouse. Y entonces, por supuesto, es la otra parte. Y finalmente vienen las partes ya de mantenimiento y evaluación de los resultados, ¿no? Que es la etapa final antes de la puesta en producción, se llama del Data Warehouse, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 etapas. Vamos a hablar, porque obvio, vamos a desarrollar la metodología de Festo, así que no termina acá, solo era para afinar un poco este tema, que es el más detallado. Entonces, vamos a seguir, digamos, hablando en mayor profundidad cuando lo vamos aplicando, porque vamos a aplicar la metodología. Entonces, la próxima semana vamos a hablar del proyecto. Ya supongo que están todos en grupo y vamos a comenzar a hacer ya el trabajo. Mientras avanzamos, algunos otros temas teóricos vamos a ir avanzando en el desarrollo de la primera parte del proyecto, ¿ya? Entonces, no se falte, la próxima semana vamos a estar el miércoles ya prácticamente hablando del proyecto y las primeras tareas en grupo para hacer. El lunes vamos a terminar un poco viendo con el modelo multidimensional, que es la tarea que tenemos para el lunes, ¿ya? Bien, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá. En la última parte, en la quinta etapa de la implementación, usted mencionó que se dividía en 2 partes, pero después nos mencionó 3. Uno es la carga inicial y el otro es la actualización continua que se va a hacer.
Obvio, primero se hace una carga inicial, se hace el ETL, digamos, ¿no? Pero después se tienen que programar con qué frecuencia, en qué medida y qué cosas se van a estar actualizando continuamente, porque obvio el data warehouse sigue creciendo, no termina con sacarla en este momento la información de los fuentes, sino continuamente. Normalmente en muchos de los negocios, por ejemplo, se lo hace cada mes, cada semana, cada día, dependiendo del nivel de detalle o de frecuencia con que se quiera analizar los datos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Sí. ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, una consulta más. Hay algunos análisis también que no necesariamente se pueda requerir de una medida como el tiempo, sino solamente área o cosas así. Sí, dependiendo de Obvio, la dimensión tiempo es una de las más comunes, pero no significa que cualquier análisis requiere la dimensión tiempo, ¿no? Pueden haber muchas necesidades de análisis que no se lo quiere ver en el tiempo. Tiempo es una dimensión más común de hecho, tiene un tratamiento especial en las herramientas de manejo de datos de este tipo, ¿no? Porque es una de las más comunes y de las más requeridas en la mayoría de los análisis, porque la mayoría quiere ver sus datos en el tiempo, ¿no? Quiere ver cómo le van las ventas acá, cómo fueron sus ingresos por el tiempo, hasta por tus notas, quiere ver cómo evolucionaron tus notas. Es muy poco de las cosas en las cuales no quieres ver en la dimensión tiempo, pero tampoco significa que es obligatorio, ¿no? Lo que se me ocurrió un ejemplo, y volviendo con lo de recursos humanos, por ejemplo, ver los sueldos, ¿ya? De una determinada área, digamos. Pero, o sea, no necesariamente influye tanto el tiempo, ¿no? Porque, o sea, más que nada, Sí, el quizás sueldo viene ahí, a ser como digamos, algo no lo estático. quieres ver, no te importa ver cómo evolucionaron los sueldos en el tiempo, pero yo creo que sí, digamos, ¿no? Aquí quieres ver, por ejemplo, nosotros hacemos en la oficina un análisis del costo en los recursos humanos por el tiempo. Quiero ver, a ver cómo ha ido subiendo mis aportes a la AFP, cómo ha ido variando en el tiempo el nivel salarial, cuánto me implica cada vez el recurso humano, así que no sé si es bueno tu ejemplo, digamos. Ok. Hola. Sí, dime. Uh-huh. 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 Hola Miguel, ¿cómo estás? Uh-huh. Sí, está bien, Fernando. Aló. Hola. Ya, entonces, vamos el lunes le seguimos, ¿ya? Mucho gusto, hablo con Marco Ruiz, gerente
Ya, listo, señores, los dejo, pues ya tengo otra reunión, estoy chipando. Ya, ok, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, igual va a haber clase por más que haya paro, porque al final no tenemos nada más que hacer, ¿no? Que estar sentados en la casa, así que meta. Hasta luego, ingeniero. La cadena de